Sobre este tema ya hablamos la clase pasada, de modo tal que voy a pasar directamente. Oh, no te puedo creer. No te puedo creer. O sea que yo creo que... No, esto tiene otra cosa. Sí, ahí esto. No, para colmo tiene un depósito de mercurio. Y el otro día no lo quise sacar el depósito. No, ¿sabe qué? Sí, no, es terrible. Es terrible, el mercurio es una cosa... No. Es súper veneno. Es una porquería el mercurio. Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces con la explicación de que corresponde al tema de motor de arranque. En la clase pasada, finalmente vimos en la última parte unas películas que nos mostraban con bastante detalle el interior de la máquina. Por lo tanto, no voy a ahondar en ese tema otra vez. Lo voy a considerar, si lo quieren ver, está levantado o va a estar levantado la semana que viene a YouTube, o sea que ahí lo van a poder ver en detalle de nuevo. Vamos a ir a las partes que conforman directamente la máquina y que en el apunte ustedes lo tienen detallado. La primera parte de la máquina se llama estator. Todos los motores de arranque tienen un estator. El estator, muchachos, corresponde a esta parte, todo este conjunto que ustedes están mirando aquí, es el estator. El gráfico de la izquierda muestra la carcasa y quitados del mismo lo que los mecánicos conocen con el nombre de campos. Exacto, los campos. Estas bobinas, cuando el motor ya tiene unos cuantos años, pierde aislación y la corriente que circula por ellas fuga hacia la carcasa y de allí a masa. Como consecuencia, el campo magnético que generan estos campos es menor y por lo tanto el motor pierde torque, pierde fuerza. Es frecuente que el técnico confunda este problema con un problema de batería, porque sospecha primero de la batería. Correcto, o sea, se sospecha de que la batería está floja, entonces dicen, tenemos problemas de batería. Y no siempre es problema de batería, y el problema puede estar acá. Repito, esto se da en motores de arranque, con campos hechos con bobinas y que sean motores de unos cuantos años, no en motores nuevos, El voltímetro, la voz, hizo el voltaje de la batería y lo lleva a 3,5. Ahí significa que está caminando bien. Por eso que hace una toma para medir.
el estator la carcasa que tenga imanes. Bueno, en el caso de que el estator esté formado por imanes y no por bobinas, aquí no hay nada de qué hablar. Vale decir, no van a encontrar ustedes ese problema cuando el estator tiene imanes permanentes. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Se entiende lo que digo, muchachos? ¿Sí? O sea, esa falla, ese problema de que el motor se quede con poco torque, no es el caso para motores de arranque con imanes. ¿Sí? No es para... Estamos hablando, cuidado, del estator. Ahora enseguida vamos a ir al rotor, al inducido. ¿Sí? Pero en el estator propiamente dicho, descartado el problema si es con imanes. Ustedes me dirán, ¿y qué motores tienen imanes? Bueno, los vehículos de última generación, de estos últimos años, de origen importado sobre todo, se van a dar cuenta, motores de arranque de tamaño pequeño, más pequeño que los que habitualmente conocemos, y además se van a dar cuenta de que tienen imanes en su interior. Sí. Bueno, tienen un circuito particular en donde no están conectados a los campos, obviamente, porque son imanes, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero sí, siguen teniendo 4 carbones, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la descripción. Vamos a ir al grano, muchachos, con esto. Yo voy a ampliar estos gráficos. Estos gráficos, no es para que se asusten, estos gráficos representan la evolución desde el punto de vista eléctrico de... Oh, no te puedo creer. Ay, señor. Chicos, sigamos. Lo que están viendo no es ni más ni menos que el conexionado eléctrico de distintos estatores. En este caso hay 4 estatores clásicos. El más importante y al que le deben prestar atención es el superior derecho. Este modo de conectar el estator con el inducido está en el 99% de los vehículos que circulan por Argentina. El de la izquierda es primitivo y es muy poco probable que lo vean, salvo que sea un vehículo muy antiguo. También es muy poco probable que vean este motor de arranque. Ahora, les voy a contar algo que me pasó una vez con respecto a este motor. Este motor de arranque es un caso especial. Tiene una configuración de bobinas estatóricas, 3 en serie y una solita en paralelo. Se los suele llamar configuración en derivación o en compound. O compound, compuesta. Este tipo de técnica le da al motor de arranque 2 características. Torque en el primer instante y RPM una vez que salió de la situación estática del motor a explosión. Es un caso muy especial. Es un caso especial, ¿por qué? Porque para poder tener o que el fabricante decida colocar en un automóvil un motor de arranque de estos, significa que el motor a explosión tiene que ser de cilindrada importante. Este motor de arranque venía de fábrica en una coupé Datsun Z80. En la Datsun Z80. Así me enteré yo porque tuve un alumno, o sea, no era alumno mío, era de mecánica, y este chico había tenido la genial idea de comenzar a quitar las partes del vehículo para poder niquelarlas. Sí, todos los billetes el muchacho, y la cuestión es que en vez de llevar el motor para que alguien, digamos, lo desarme, lo desarmó él, porque a él le pareció que si él lo desarmaba, lo iba a poder armar luego sin problemas. Lo desarmó completo y llevó las partes metálicas a una casa donde se hacen los niquelados. Volvió, lo armó, pero el motor nunca más giró. Entonces, una noche cae
al aula y me cuenta el problema y me lo dejó. Le digo, bueno, mira, déjamelo, vamos a ver con los alumnos, a ver de qué tipo de motor se trata. Me llama la atención que no lo hayas podido armar. Si lo armas, me dice, yo lo armé exactamente igual a como estaba. Bueno, vamos a ver qué es lo que hiciste. Pero cuando lo comenzamos a revisar con los alumnos al motor, nos dimos cuenta enseguida que no era esta configuración de arriba. O sea, en el motor había algo raro, que no nos llenaba, y yo no conocía en ese momento que aquí en Argentina hubiera este tipo de configuración. Él no me había dicho de qué auto era. Yo pensé que sería de, qué sé yo, un auto convencional de calle, porque como era un motor grande, era un motor más bien, me pareció de un auto medio antiguo. Dije, esto debe ser de un vehículo, un Chevrolet medio antiguo, una cosa así. Pero él no me dijo nada, no me dio ninguna pista. Así que, como no encajaba, comencé a investigar. Hasta que di con este circuito y ahí me enteré de que ese motor era una configuración en derivación. Cuando lo conectamos, como indica este plano, el motor anduvo una bala. ¿Sí? Ajá, mira. Ah, claro. Está bien, está bueno eso. Sí, claro. RPM, lógico, porque son motores que están muy comprimidos, le han bajado mucho la tapa y tienen una relación de compresión muy altas. Y los motores de competición. No. Bueno, para que tengan una idea entonces, muchachos, lo importante es este modo de conectarlo. Quiero que lo miren bien, porque quedan dos bobinas en serie o campos que a su vez están en paralelo. Este terminal cuadradito de acá arriba es el terminal que viene del automático. ¿Se acuerdan cuando ese que venía del bulón inferior del automático? Es este. Dos de los carbones vienen de los campos y los otros dos derivan a masa directamente y retornan la corriente del inducido a la batería. Por lo tanto, la corriente que pasa por los campos ingresa en el inducido y en las bobinas del inducido, es decir, del rotor de la máquina. Cuando sale, retorna por los carbones de masa. Sí, más o menos. Tiene una configuración en la cual tiene un buen torque. Tengan en cuenta que un motor de este tipo, de un motor común, de calle, pone al motor a explosión, estamos hablando siempre de un motor naftero, aproximadamente a 200 RPM. Suficiente para que el motor a explosión comience a hacer las primeras explosiones y ya solo continúe. Es suficiente. Sí. Le da mucho torque en el primer instante del arranque, porque es un motor de 6 cilindros, el de la Datsun, y luego le da RPM cuando ya lo sacó del reposo al motor a explosión. O sea, tiene esa doble configuración extraña. Sí, correcto. Sí, así es. Bueno, esto es lo más importante. Repito, la configuración que van a encontrar en los motores que van a desarmar es esta. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunas otras cosas que yo le puse en el apunte para que vean de que no existen solamente las configuraciones anteriores. Hay muchos otros motores que tienen configuraciones atípicas. Y allí he colocado 6 que me parecieron relevantes. Probablemente la que más llama la atención sea la de la derecha, que tiene 6 polos y por lo tanto 6 carbones. Este tipo de conexionado solía venir en motores V8 de origen americano de la década del 70. Esos vehículos. Era un motorazo de arranque impresionante, ¿sí? Bueno, esto es a título informativo, nada más. Ese es el único objetivo con el que he colocado estos circuitos. Vamos a ver luego, porque está más abajo,
la técnica de detección de falla de un estator. Ahora vamos a describir el rotor. La clase pasada yo les conté que un rotor se armaba con chapas. Hola Santiago, buenas noches. Se armaba con chapas y que estas chapas estaban aisladas entre sí con un barniz aislante eléctrico. Bueno, tengan en cuenta, si acá en la foto se puede apreciar bastante bien, que hay allí una muesca. ¿Por qué? Porque tiene una chaveta el eje, de modo tal que todas las chapitas queden bien ordenadas y quedan unas canaletas. Por estas canaletas va a pasar el alambre del inducido. Pasan varios alambres por aquí, por eso es profundo. La técnica, ya la vamos a ver, es una técnica muy particular de bobinado, muy inteligente. Es muy, pero muy bien hecho esto. Todo este eje, junto con el chaperío del tambor, están eléctricamente conectados a masa. ¿Qué es este dibujo? Lo voy a decir brevemente. Este dibujo representa, cuando el motor funciona, lo que se llama flujo magnético. Dicho en otras palabras, esto también se conoce como corrientes parásitas. Es lo que provoca que el motor tome temperatura. Es algo indeseable en una máquina rotante, pero es imposible eliminarlo. Lo que el fabricante logra hacer es disminuirlo, pero no lo puede eliminar. Y por donde haya metal, sea en la parte externa, masas polares y el mismo inducido, circulará el flujo magnético. No se lo puede quitar. La técnica de las chapas que vimos en la foto de arriba minimiza las corrientes parásitas y por lo tanto aumenta el rendimiento de la máquina. Pero nada más que eso, no se lo puede quitar. Vamos ahora a un gráfico que me parece más o menos interesante. Este es muy difícil de entender, porque es un dibujo que es conceptual. No es un dibujo en el cual haya parte mecánica que se pueda entender fácilmente. Yo lo que les puedo decir es que este dibujo dice lo siguiente, que las espiras del inducido o rotor, de un lado la corriente circula en un sentido y del otro circula en el otro. Por lo tanto, el rotor se divide en dos partes, un polo norte y un polo sur. Permanentemente, mientras está girando, siempre hay un polo norte y un polo sur, que están siempre en el mismo lugar. Eso es sintéticamente ese dibujo. No es, insisto, no es un dibujo mecánico, es un dibujo de concepto, ¿sí? O sea, no, es muy difícil ver ahí algo allí. Vamos a ir a explicar esto en detalle cuando veamos las técnicas de búsqueda de falla de un rotor. Por el momento no vamos a decir más nada. Vemos ahora una parte netamente mecánica. Esto es lo que ustedes vulgarmente lo conocen como Bendix y que aquí aparece con el nombre de rueda libre. Bueno, esta rueda libre es la clásica, la que viene en la mayoría de los motores que andan dando vuelta actualmente. ¿Sí? Esta es la clásica. Sin embargo, en la clase pasada hemos visto que Valeo introdujo una rueda libre especial, con un acople especial. ¿Sí? Entonces, no se sorprendan si dentro de 3, 4 o 5 años desarman un motor de arranque con uno de esos motores Valeo que vimos la clase pasada, porque tiene un acople muy particular, evidentemente tecnología de Valeo. Pero esto es lo que van a encontrar hoy en el 99,9% de los casos. Sean automóviles, me refiero nafteros, diésel y también en los camiones y los ómnibus. Todos traen esta tecnología de piñón, ¿sí? Piñón con rueda libre. El mecanismo es similar al del piñón de una bicicleta. En un sentido, traba y arrastra a la corona de arranque. En el otro, gira libre, por eso se llama rueda libre. Aquí se ve de frente un detalle y en corte del alojamiento interno. Voy a decir una sola cosa al respecto.
Este alojamiento que aparece acá dibujado, donde están estos rodillos que aquí se ven, es cónico. ¿Para qué? Para que cuando gire el piñón, el rodillo se clave en la conicidad y tenga solidaria el cilindro interno con la parte externa. De esa manera vincula las dos partes y la fuerza del inducido se transmite al piñón y a la corona de arranque. ¿Cuál es el problema que tiene esta tecnología? Que tanto girar en un sentido y en el otro los cilindros se ovalan y llega un momento que zafa. Al zafar, entonces este piñón no traba y gira en ambos sentidos, ¿sí? Entonces es típico escuchar un sonido muy particular cuando exactamente falla el arranque, ¿sí? No es posible. Como este dispositivo no es desarmable, no es reparable, lo que tienen que hacer es ir a una casa de repuesto. Mi consejo es que se vayan con esta ruedita libre en la mano. ¿Por qué? Porque vienen de distinta cantidad de dientes. No vaya a ser que ustedes se traigan o les den otra y resulta que lo quieran colocar. Oh, sorpresa. Y, sí, no, va a ser un desastre. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto. Miren bien que sea exactamente igual a lo que ustedes están llevando. Entonces no van a tener problema. Vamos a ver ahora, volvemos a la parte eléctrica de la máquina. Ahora vemos en detalle el automático que estuvimos analizando el otro día. Miren bien, muchachos. El automático ahora está dado vuelta con respecto al dibujito del otro día. Tienen los bulones del lado derecho. Aquí está la batería, fácilmente identificable por un cable de sección importante que va al bulón superior del automático. Miren de dónde toma el fabricante un cable de menor sección a la llave de contacto del conductor. Esa llave cierra el circuito y alimenta estas dos bobinas. Recordarán ustedes que yo les dije que había una bobina que se llamaba de atracción y la otra de retención. ¿Se acuerdan? Bueno, la bobina de retención es siempre la que está puesta a masa y la que está hecha con alambre de menor sección. ¿Cuál es la de? Retención. La otra, que se ve bien clarito acá, que está hecha con un alambre de mayor sección, es la de atracción y es la que provoca la mayor fuerza de campo magnético en el momento que el chofer cierra la llave. En ese instante el campo es tan violento que el núcleo se desplaza hacia la derecha de ustedes. Miren bien que el terminal de esta bobina está conectado al terminal inferior del automático y por lo tanto la corriente ingresa al motor. Es importante entender esto. Y si ingresa al motor, va a los campos. Y si va a los campos, entra al inducido por medio de los carbones positivos. Y termina saliendo por los carbones negativos o de masa y retorna a la batería. Esto es importante decirlo, porque así se cierra el circuito. La cuestión es que el núcleo se desplaza hacia la derecha hasta que este chapón de cobre hace tope con los dos bulones de cobre también. Cuando esto sucede, el piñón de ataque ya está afuera y engranado, es decir, encastrado con la corona de arranque. No, en ese momento ya está fuera y ya está encastrado. Ya está encastrado. No te escucho. Es que cuando... Si la corriente viene por la llave, sí, y le pasa al alambre de la acción, sí, obviamente, esto se desplaza. No, ¿cuál es el elemento vinculante entre el automático?
Horquilla o palanca de desplazamiento. El mecanismo está muy bien aceitado, de forma tal que el fabricante lo hizo, que cuando este chapón llegue al fin de la carrera, el piñón ya está listo sobre los dientes de la corona de arranque. Está de este lado, en este extremo, ¿sí? Que aquí el dibujante solamente quiere hacer énfasis en la parte eléctrica del automático. Claro, ¿no? Está bien la pregunta, está bien. Muchachos, quiero que vean algo. Cuando este chapón une estos dos bulones, la corriente fluye violentamente entre el bulón superior e inferior. Por lo tanto, la bobina de atracción queda sin funcionar. ¿Por qué? Porque la corriente siempre circula por el camino más fácil. Y es mucho más fácil que circule por este chapón donde no hay resistencia eléctrica que por todo este bobinado que sí le ofrece resistencia eléctrica. Entonces toda la corriente deriva a través de estos dos bulones y el chapón de cobre. Y nada ya circulará por la bobina de atracción. Pero el chapón está en su fin de carrera. Y la bobina de retención sigue funcionando porque está conectada a masa. Como está hecha con un alambre de menor sección, el campo que provocará será de menor intensidad, suficiente para mantener el chapón aquí en esta posición y que no se despegue. Esta gran corriente que en este momento está circulando al interior del motor de arranque no es menor a los 250 amperes. Tal cual no. Ese cuadernillo lo escribí hace como 10 años, o sea que no creo que lo esté diciendo tal cual. Todos los años cambio todo yo. No, está bien, pero yo no doy dos cursos iguales, muchachos. No hay forma, no me sale. ¿Pero se entiende igual? Sí, se entiende igual. Bueno, ¿comprendieron esta técnica? Esta técnica del chapón en los dos bulones se conoce con la palabra inglesa de jumper. Jump en inglés significa salto. Un jumper es un puente, una unión de dos terminales, de un extremo al otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el puenteo significa que se anula eléctricamente esta bobina y deja de operar como tal. Queda inútil porque la anuló el chapón. La bobina de atracción. La de atracción, la de retención no, porque la de retención está puesta a masa. ¿Y quién hace que mueva la atracción del mecanismo? El chofer. Cuando el chofer escucha que el motor a explosión ya se está poniendo en marcha, él instintivamente suelta la llave y ustedes vieron que el mecanismo de la llave libera el contacto, abre el circuito eléctrico. Por eso es que aquí el dibujante con muy buen tino puso el símbolo de un pulsador y no de una llave o switch. Porque ese símbolo significa que solamente se unen esos dos puntos mientras hay alguien haciendo presión. Bueno, ni hablar. No, porque nosotros ahora tenemos desde el 90 y pico que hay el pulsador. Y lo que decía, ahora vos podés darle con un vuelve a la segunda velocidad cuando le querés volver a dar a alguien. Cuando no está No, está bien. En la moto viene a ver. Siempre hay quien toca bocina cuando pasa la chica y le mete la arranca. Bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo cómo es el funcionamiento del automático? ¿Sí o no?
Está bien, está bien. Muchachos, la corriente que suele pedir ambos bobinados. La corriente que suele pedir un automático típico puede llegar a los 20 amperes. O sea, no es una corrientita. El automático. Mira bien, Marcos, ¿de dónde sale la corriente? Bueno. Pero esta corriente de 20 amperes que entra por este terminal pasa por la llave. O sea que la llave se tiene que bancar esa corriente. Y cuando pega la chavita pasa. No, corta acá. Bueno, cuando se activa y se pega la chavita. Pasa mucho menos corriente porque esta bobina está hecha con un alambre de mucha menor sección. Disminuye notablemente la corriente. Por aquí pasan unos 250 amperes típicos. No, eso es terrible, es violentísimo. No te va a matar, pero te va a matar, pero te vas a quedar tiritando. Sí, la llave de contacto es de muy buena calidad, ¿sí? Pero ustedes, si alguno trabaja en talleres, sabrá que si reciben un vehículo que ya tiene algunos años, ¿sí? Por ejemplo, que tenga por lo menos 10 años, van a ver que es frecuente encontrar con que este contacto eléctrico de la llave del tambor falla. Giran la llave y por ahí no se escucha nada, ni el tac hace. El mecánico con experiencia olfatea el problema rápidamente. Entonces, ¿qué hace? Va y lleva un cable de 12 voltios directo aquí a este terminal para asegurarse si es efectivamente la llave y sacarse la duda. Si al darle tensión directa, entonces se produce el movimiento del automático, la llave es el problema. Viene allí una segunda cuestión. El cliente de ese vehículo suele decir: no tengo dinero para cambiar por un tambor porque vale mucho dinero. Entonces el mecánico ofrece una muy buena solución tecnológica. ¿Qué hace? No. A este circuito lo deja intacto. Buenas noches, Graciela, ¿cómo le va? Lo que hace es, a este cable lo interrumpe, desconecta este terminal y gobierna con este interruptor, que es la llave de siempre de arranque, la bobina de un relé. La bobina de un relé. Y el relé termina gobernando estas dos bobinas del automático. Por lo tanto, quien hace el trabajo pesado no es la llave de contacto, sino es el relé. Como el relé es nuevo y es de bajo costo, le da una excelente solución al cliente. Muchísimo. Un relé va a durar años en esa situación. O sea, correcto. Aquí van a gobernar con esta llave, van a gobernar la bobina del relé. Correcto, exactamente. En los vehículos grandes, en los camiones y en los ómnibus, van a encontrar ustedes ese relé por defecto. Ya viene ese relé. Claro, tiene un relé aparte, externo. Es un relé, para el caso de un auto, un relé simple, común y corriente suficiente, porque ese relé se banca como mínimo 40 amperes. O sea que perfectamente maneja la corriente del automático. La sección que lo vas acomodando, nosotros lo manejamos con los números 6. Como siempre. Como siempre. Como han conectado toda la vida los relés, lo van a conectar allí. 85 la tanta masa. Bueno, y acá utilizaría la parte de. Pongamos 85 para lo que decía.
La que te queda 30. Sí, que también tiene que venir directo. Y 87. Y 87. ¿Y la manda? 85 la manda carrocería. Si no me equivoco. A ver cómo es. Venís, pones ahí, pongo el FedEx, venís con el 30 directo de la batería. Sí. Salís con el 85. ¿Cómo con el...? Ah, de aquí, de la llave, claro, llevo al 85. El 86, a masa. Y el 87, al terminal del automático. Listo. Podés usar un pedazo porque tenés un cable muy largo, porque acá en el dibujo está muy simple, pero la distancia física que hay desde el automático hasta el llavero es una distancia considerable. Sí. Pero vos tenés aquí, te conviene hacerlo cerca del automático, porque vos tenés acá los 12 voltios directos de la batería que vas a necesitar en el terminal 30 del relé. Sí, cómo no. Sí. Ahí pones el 86. 85 lo mandás a masa. Bueno. El 30 lo traes de acá. Sí. Y el 87. Ahí. Correcto, eso es. ¿Está bien? Cuando empezó a retirar el número, me salió bien. No, lo que pasa es que vos decías 86 y lo usás como 85. Claro, yo me quedaría acá del 85 lo cambio. 86 lo mandás a 86 y vos lo usás como 85. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un práctico en donde van a gobernar. Sí. Yo lo único que no sé si lo podés revisar de vuelta. Yo me quedé, Sí, porque estabas hablando de la bocina de tu moto, por eso te perdiste. Para la solución que está dando usted por el tema del encendido y el FedEx, había dado el ejemplo de cuándo fallaba este método para no comprar. Falla cuando la llave, al girarla el chofer, no se escucha absolutamente nada. El auto queda mudo. Suponiendo que el problema no es un cortocircuito de un vaso de la batería, que esa es una falla que puede confundirse con la llave del llavero, atentis con eso, porque cuando girás la llave no hace nada. Sin embargo, bueno, ¿cómo sabes que? Bueno, por eso yo decía, se puentea con un cable directamente al terminal del automático. Si reacciona el motor de arranque, entonces la batería no es y el problema está aquí. La solución es por descarte. ¿Cómo? Un solo cable. De aquí o del borne de la batería o de cualquiera de estos lados. Lo puenteas aquí y el automático tiene que reaccionar. Ahí nomás, inmediatamente. Si el automático reacciona, entonces el problema está en la llave. Y entonces, si el cliente te dice, no quiero cambiar el llavero porque es muy costoso, lo que vas a hacer es colocar un relé como lo estaba marcando ahí Marcos en la pizarra con fibrón. Eso lo van a hacer como práctico con el motor de arranque. Hoy. Ahí lo tenemos dibujado como entre medio de la llave y el cable. Si la llave no anda, ¿cómo se pone eso? ¿Pero con otra llave? No. Muchachos, ustedes ya aprendieron a conectar relé y los prácticos del relé. Bueno, conectá un relé aquí donde la llave de mando del relé es este interruptor. Listo. Claro, pero yo lo que no entendía es que me decía que la llave no anda, o sea, no anda por ser como no anda. Pero la profesora siempre está que no anda de llave. No, ya sé lo que está preguntando. No, cuidado con cuidado con lo que pregunta. Está bien lo que está preguntando él. Él dice, si esta llave no anda, entonces ¿por qué la voy a usar con un relé? No. Correcto. Pero esto, ojo que yo ya lo expliqué. Atenti que esto que voy a decir, lo voy a decir por segunda vez.
Y es porque ustedes por ahí están abriendo la boca y haciendo chistes. Este problema se presenta porque los contactos de la llave se carbonizan debido al uso. Esto es natural, es normal. El carbón es un semiconductor, conduce a medias. Cuando la cantidad de carbón depositado en los contactos es lo suficientemente grande, la corriente que le fluye a las bobinas del automático no es la suficiente para mover el núcleo y no se observa ningún desplazamiento de este núcleo. Por lo tanto, no escuchamos nada. Pero no es que no circule corriente. La llave permite la circulación de alguna corriente pequeña. La llave en realidad funciona. Ahora, esta llave va a gobernar la bobina de un relé. Pregunta, ¿cuánta corriente pide la bobina de un relé típico? ¿01 qué? Hola Mario, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias, todo bien. ¿Cuánta corriente? 0,1 amper. 0,1 amper es una corriente muy pequeña y es este conductor, este interruptor, perfectamente viable de gobernarla. Por lo tanto, no hace falta cambiar la llave del llavero y con la inclusión de un relé se soluciona el problema. Sí, es un bypass. Por un lado tenés muy poco flujo de corriente, y por el otro lado te lleva la batería y te pide un amper, un amper te pide un relé nada más. Entonces, bueno, caballeros, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esta máquina? ¿Se entiende todo? Y ahora tengo una pregunta, si todavía, yo quiero preguntar nada. Sí, escucho. Sí. En la técnica que expliqué recién de colocar el relé, reemplazaría el otro interruptor, no haría falta. No haría falta. Si el tambor se rompe mecánicamente, ahí ya no hay arreglo. ¿Por qué? Porque el vehículo pierde seguridad. Cualquiera que suba a tu vehículo va a apretar el pulsador y lo va a poner en marcha. Bueno, vos fijate que los camiones tienen ignición y el pulsador para... Bueno. Subiste un cargo nuevo. Vos girás la llave y le das el pulsador y eso no escucho. La gráfica que están mirando ya la hemos visto en una animación la clase pasada, cuando se veía cómo circulaba la corriente cuando el chofer cerraba la llave de contacto. Por lo tanto, la explicación de este circuito fue dada en la clase anterior. No voy a repetir lo que ya se dijo en la clase primera. El segundo circuito que están observando es exactamente el mismo que el anterior. La única diferencia radica en los dibujos. La forma en la que está dibujado. Puede ocurrir que a algún alumno le resulte más simple de entender este gráfico que el anterior. Lo he colocado simplemente como una ayuda para la comprensión de esta máquina electromecánica. El gráfico que están viendo lo puse en el apunte por una razón muy simple. Es un dibujo excelente a escala, en corte, de un motor de arranque real, tal y como lo es de verdad. O sea que es una muy buena forma de interiorizarse mecánicamente de cómo es por dentro la máquina. Sí.
El que se ve de afuera. Sí. Estos elementos, no. Sí, pero lo que sostiene en realidad es un núcleo de hierro que se llama zapata polar. Totalmente. El campo. Pero es un núcleo, y es de hierro. Y al ser de hierro, va a lograr que el campo que genere la bobina que está aquí sea más intenso. Eso todavía no lo vimos. Y lo vamos a ver, eso sucede cuando el motor de arranque queda enganchado. El piñón queda enganchado en la corona y es arrastrado por el motor a explosión. Se suelen cortar o desoldar de los terminales de las delgas y queda como un plumero. Esa es la foto que vimos la clase pasada. Cuando eso sucede con que uno solo de estos alambres se desuelde, es suficiente para que este motor tenga mucho menos torque y haga la diferencia entre poner en marcha el motor a explosión y no ponerlo. ¿Hay forma que se desuelde un solo? Sí, sí. Sí, y te digo más, cuando eso sucede y se desuelda brevemente y no se aprecia visualmente, no es fácil encontrarlo. Un mecánico con experiencia lo que hace es lo siguiente: toma un soldador a muy alta temperatura y repasa una por una todas las soldaduras. Como él no sabe dónde está el falso contacto, repasa todas. ¿Cómo se hace para repasar? Se coloca primero la punta del soldador sobre el alambre que está estañado. Cuando ustedes observan de que el estaño se ablandó, le agregan una pequeña cantidad de estaño con el alambre que ustedes tienen en la mano. Se van a dar cuenta que se va a licuar rápidamente todo el estaño, se va a hacer líquido como agua. Retiran primero el fundente, es decir, el alambre, y luego retiran el soldador siempre caliente. Nunca soplen una soldadura, nunca. Sí. No. Van a lograr una soldadura fría y la van a embarrar peor todavía, ¿sí? Entonces, nunca se soplan las soldaduras. Dejen que se enfríe solo. Y así hacen una por una las soldaduras. Si había un falso contacto allí, lo van a solucionar de esa manera. ¿Puede ser, profe, que musicalmente se le pone un barniz para allá? Sí, se le pone barniz, pero no surte ningún efecto aquí. O sea, eso no soluciona nada. No, sí. ¿Sabe dónde se suele romper? Acá adentro. Se pierde la aislación, ahí adentro. Y el alambre pierde la aislación y entra en contacto con las chapas. Y pierde corriente y por lo tanto pierde torque el motor y pierde fuerza. Lo que se hace es, se reemplaza este elemento por uno de recambio que está reparado a nuevo. Lo abobinan a nuevo. Hay empresas aquí en Córdoba que se dedican exclusivamente a este trabajo. Cambian el colector, ponen colector nuevo, cambian todo el bobinado, lo hacen a 0 kilómetros. Te ponen todo nuevo incluyendo la rueda libre. Queda esto de lujo. La única variable puede ocurrir es que te hayan dejado el eje original. Si quedó el eje original, cuidado, tienen que ir con ese eje porque deben comprar un buje de sobremedida para que encastre correctamente. Y es conveniente ir y que allí, presentada la máquina, presenten ustedes el buje que les pretenden vender. Salvo que ustedes compren un juego de bujes de sobremedida y tengan en su taller todas las medidas. Vienen por X y por número, X tanto, X tanto, X tanto.
Entonces son todas sobremedidas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque no es solo problema del diámetro interno del buje, sino que hay que tener cuidado con el diámetro externo. ¿Qué os sucede? Si ustedes colocan un buje cuyo diámetro externo es mayor al alojamiento que le permite la carcasa del motor, el buje se va a cerrar. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si es metal, se cierra. Y cuando quieran colocar el eje del inducido, no entra. ¿Sí? Entonces, ojo con ese tema, porque es un tema crítico, ¿eh? De los dos lados, de los dos lados. Ese problema lo van a tener de los dos lados. Entonces, ahí hay que recurrir en todo caso al vendedor que los asesore bien, para que midan bien con el calibre, los diámetros del eje, miren bien, y ellos le van a decir, toma, lleva este buje, esto es lo que va a andar correctamente para ese motor. Lo sacás. Pero ten en cuenta lo siguiente, que cuando vayas a encastrar el buje nuevo, se va a cerrar. Siempre se cierra un poco el buje. Eso es importante. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Muy bien. Vamos a ver ahora, muy rápido, finalmente, algunos motores de arranque con los que se pueden llegar a topar. Esta es una máquina muy antigua. Una vez un mecánico me dijo que era típica de los Volkswagen 1500. Yo no lo sé porque no lo he visto en esos autos. ¿Sí? Es un auto muy antiguo que ya no existe. Yo ya hace 1000 años que no veo un Volkswagen 1500. ¿Eh? ¿Tu cuñado tiene uno? ¿Y anda? No digas. Yo creí que ya no existían más. Bueno, esos... o el Gulag. Mira vos. Bueno, bueno, me han dicho de que ese vehículo tiene este motor de arranque. ¿Qué propiedad tiene este motor? Este motor tiene un reductor piñón corona. Objetivo, lograr en el piñón de encastre mucho torque y poco RPM, pero el rotor o inducido gira a más RPM que en un motor normal, porque las pierde aquí. El resto de la máquina es lo mismo que la que ya hemos visto. No tiene nada nuevo, no tiene nada distinto. Aquí se ven perfectamente los campos núcleo-bulón. Sigamos. Esto es lo que van a encontrar muy frecuentemente y es el mecanismo que vimos en el motor de arranque Valeo. Esto es lo que viene hoy en día. Es lo que los mecánicos conocen como configuración planetario. Aquí hay un engrane que encastra al medio y que hace perder RPM en esta otra pieza. La cuestión es que le va a dar mucho torque a este eje y va a disminuir las RPM en el extremo. Viene con frenador también. Acá se muestra solamente el despiece del inducido, ¿sí? Es el motor que se va a terminar popularizando porque ocupa muy poco espacio el reductor de RPM y entonces es muy bueno. No se sorprendan porque hay motores en donde esta pieza es plástica, ¿eh? Es increíble. Yo cuando lo vi por primera vez no lo podía creer. Y no se rompe, ¿eh? No se rompe. Una cosa sorprendente. Bueno. Finalmente, muchachos, les presento en sociedad al auténtico Bendix. Esto es el auténtico Bendix. El Bendix es un mecanismo que permitía sacar el piñón de ataque del inducido para que encastre con la corona de arranque por fuerza centrífuga. No había horquilla en esa época. Cuando encastraba, que es el segundo dibujo, arrastraba a la corona. Cuando el motor a explosión se ponía en marcha, arrastraba levemente al inducido y se producía el fenómeno opuesto y el piñón se escondía. Este es el auténtico Bendix. Pero como se darán cuenta, no tiene nada que ver con los motores de hoy en día. ¿Sí? No, esto es...
Ya en la década del 50, fines del 50, ya se comenzaron a cambiar los sistemas. No. Por eso dijimos la clase pasada. La palabra, el término Bendix, quedó en la jerga del ambiente mecánico, porque viene de hace muchos años, y todo el mundo le sigue llamando Bendix. Pero ya no existen más los Bendix, salvo que encuentres por ahí un vehículo de la década del 40. Entonces, en esos vehículos los vas a ver, pero si no, esto ya no se ve más. Yo personalmente nunca tuve en mi mano un motor de arranque con esta tecnología. No lo conozco. Y mirá que tengo años, ¿eh? No, pero mirá No dije nada, yo no dije nada. Sí, pero y claro, si era lo que venía en la época. No, aparte es extremadamente sencillo y vuelve solo, es extremadamente ingenioso. Y bueno, hay varias razones. Tenía algunos pequeños defectos. Tengan en cuenta que estos motores eran de bajas RPM y el torque que había que hacer aquí era mucho menor. Las relaciones de compresión de los motores de ahora son mucho más elevadas de lo que era en aquella época. Por lo tanto, el torque ahora es mucho mayor. Con estos sistemas no era posible. Entonces se cambió de tecnología. Bueno, sigamos. Esto lo vamos a dejar, ¿sí? Son las 10 de la noche, lo vamos a dejar para la última parte de motor de arranque. No quiero que se le mezclen los tantos. Este gráfico corresponde al motor de arranque con inducido deslizante, que lo pueden encontrar todavía en camiones y ómnibus antiguos. Ejemplo, Mercedes 1114. Son típicos estos motores. Son motores de otra tecnología con otro principio de funcionamiento. Entonces, para que no haya confusión, lo vamos a dejar para después de los prácticos, ¿sí? Vamos a descansar un ratito y luego del recreo vamos a hacer el desarme de esa máquina que está sobre la mesa. Oye,